Muchas gracias a todos por acompañarnos en este escenario el día de hoy para platicar acerca de las aportaciones de la investigación Recrea para la vida en las escuelas. Nos acompañan el día de hoy la doctora Liliana Lira López, doctora en Educación por la Universidad La Salle, maestra en Investigación Educativa por el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales de la Secretaría de Educación Jalisco. Sus líneas de investigación se refieren a la formación docente, la formación de investigadores, las pedagogías situadas y la convivencia. Bienvenida, doctora. También nos acompaña la doctora Nayeli Quevedo, doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara, coordinadora del doctorado en Gestión de la Educación Superior, profesora del doctorado y de la maestría del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, ICIDEM, que orgullosamente también representaba a Víctor Ponce. Y también nos acompaña el día de hoy Aníbal Huizar, doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141 de Guadalajara, director en la Escuela Normal Experimental de Colotlán en los periodos 2013 a 17 y 17 a 21. Actualmente es coordinador del Cuerpo Académico en Formación en XCA1 con vigencia del registro del 2020 al 2023 ante PROMEP. Su perfil académico es deseable del PRODEP para el periodo 2022 y sus líneas de generación del conocimiento son educación e inclusión y prácticas profesionales. Muchas gracias. Bueno, para continuar, las ideas centrales sobre este conversatorio que vamos a hacer hoy es sensibilizar sobre las aportaciones de la investigación Recrea para la vida en las escuelas en las temáticas emergentes. Un proyecto que inicia como parte de esta línea de reformar la educación a Jalisco, el proyecto 2040, en el cual se integran diferentes perfiles de la investigación educativa desde diferentes instituciones de educación superior del Estado, pero también instituciones de educación pública y básica. Trabajaremos el día de hoy, profundizando un poco esta experiencia colaborativa que hemos tenido, las convergencias, caminos recorridos y hacia dónde vamos y, por supuesto, invitar a la comunidad a sumarse en este proyecto. Para ello, trabajaremos con 3 preguntas clave con las que iremos compartiendo y dialogando en el siguiente orden. Comenzaremos con el doctor Aníbal, seguirá la doctora Liliana y por último la doctora Nayeli. Cada uno de ustedes tendrá aproximadamente 3 minutos y lo que primero compete pues es efectivamente lanzar la pregunta sobre cuáles son estas líneas de investigación Recrea. ¿Cuáles son los objetos, aportes, las pertinencias que nos traen aquí a investigar para mejorar la educación y los posibles riesgos? Tiene la palabra el doctor Aníbal. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero agradecer la oportunidad que me dan mis compañeros de equipo, que pues de alguna manera es un colegiado que está integrado por investigadores de diferentes instituciones. Tenemos un compañero de Chiapas, tenemos gente de UDG, de ICIDEM, de la ENECO, y pues de alguna manera compañeros con diferentes perfiles, pero hubo una motivación que nos reunió. Hace apenas unos cuantos meses se planteó la posibilidad de reunirnos en el seminario permanente para poder hablar sobre asuntos de interculturalidad. Y bueno, primer reto, reconocernos en esa diversidad. Cada uno de nosotros con diferentes experiencias, trayectorias y perfiles. Y entonces tuvimos que dialogar. Afortunadamente tenemos las mediaciones de las tecnologías y en algunas ocasiones las reuniones han sido a distancia, en otras presenciales. Y bueno, utilizando esas herramientas, pues llegamos a la conclusión de que sí era muy importante que retomáramos el tema de la educación intercultural, pero desde el contexto de las escuelas de educación básica. Entonces, empezamos a dialogar sobre las tareas que implica hacer una investigación en este tema, y el primer reto, la primera dificultad fue reconocer qué es lo que se ha escrito en torno a la interculturalidad. Revisamos políticas y nos encontramos que a nivel global, desde la UNESCO, en Latinoamérica y en el propio país, en México, se ha abordado ya el tema desde la política educativa. Hay bastantes referencias que nos invitan a que este asunto esté en la cotidianidad. Sin embargo, pues también en esas reflexiones consideramos que lo que se ha producido
Efectivamente, pudiera estar ahí en algunas bases de datos, en algunas publicaciones, pero pareciera que la investigación sigue siendo para los investigadores y para las instituciones de nivel superior. Entonces, el reto que se asume es cómo hacerle para que esta investigación de lo cotidiano, en un contexto específico que es educación básica, donde hay muy poca investigación, al revisar esas bases de datos, nos dimos cuenta que las publicaciones o los estudios han sido en su gran mayoría en educación superior. Y entonces decimos, ¿cómo le hacemos para poder a escribir sobre este asunto? Nos empezamos a distribuir tareas y entonces una compañera empezó a revisar el asunto del estado de la cuestión y dijimos, ¿con qué categorías empezamos a hacer esta reflexión? Aparecieron asuntos como atender la diversidad, como la globalización, como los contextos específicos, como reconocernos que todos somos diferentes. Y entonces empezamos a discutir sobre cuál sería esa pregunta y cuál sería el propósito que nos llevaría a este estudio. Y considero que esta experiencia pues apenas arranca, más el día de mañana se van a presentar esos avances de investigación y pues ahora compartirles esta experiencia de los retos que estamos afrontando desde estos pilares de la refundación del Estado, desde Recrea, sobre el asunto de educación e inclusión. Liliana. Muchas gracias. Bueno, ¿de cuál es nuestra línea y nuestro tema de investigación? Como dijo Aníbal, es un proyecto colectivo. Aquí están varios compañeros de los cuales estoy representando en este momento este equipo. Está el doctor Gavino, Gloria Panduro, Alejandro que está allá atrás de CIPS. Igual aquí también vi a otro compañero, pero bueno, somos 7 compañeros representando, haciendo este primer proyecto, este primer intento desde el marco del Seminario Permanente de Investigación. Se ubica en el campo 4, maneja 5 campos el proyecto Recrea. Nosotros nos ubicamos en el 4 que trata sobre la formación de investigadores. Y entonces, en este campo es precisamente que decidimos hacer un diagnóstico de la investigación que realiza y que ha formado precisamente las instituciones de educación superior de la Secretaría de Educación y la manera en que estas investigaciones pueden responder a las necesidades de la perspectiva o visión de Recrea, porque nos maneja otra posición, otro paradigma que no necesariamente implica el paradigma tradicional del investigador que produce conocimiento. Este diagnóstico de alguna manera nos va a servir para ver la viabilidad del mismo proyecto Recrea en cuanto a investigación. Entonces, pretendemos responder qué tanto las instituciones de educación superior en materia de investigación se vincula con las necesidades y la perspectiva que plantea Recrea. Esto nos dará de alguna manera las posibilidades de que tenga éxito la investigación desde el marco de Recrea o bien identificar las necesidades de formación que se deberán de implementar no solo en las instituciones de posgrados y normales, sino también desde otra posición, no necesariamente de los posgrados, porque la investigación debe de hacerse en básica. Y como es colectiva y bajo un paradigma más de horizontalidad, implicará otro tipo de formación, pero necesitamos documentar qué tanto está preparada la Secretaría de Educación para esta nueva perspectiva en la investigación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, independientemente de la línea que nosotros estamos trabajando, que acabamos de presentar algo de los avances que tiene que ver con tecnologías de la información, la experiencia de reunirnos en esta comisión, en esta misión, como grupo de investigación, fue precisamente que somos colegas, investigadores, profesores de diferentes instituciones privadas, públicas, de nivel básico, de nivel medio superior, y nos dio la oportunidad de poner en común los intereses de cada uno de los investigadores
los problemas, los dilemas, las dificultades que tenemos tanto en la formación de investigadores, como es el caso de los posgrados, como las problemáticas que se presentan en educación básica. Me parece que ese es uno de los pilares y de los aciertos de estas reuniones, de poder conocernos como comunidad, de unir esfuerzos, porque somos, por ejemplo, en el caso de educación, somos de las entidades que más posgrados en educación tiene en México. Entonces, sí tendríamos que hacer un esfuerzo como entidad para unirnos todos, la Universidad de Guadalajara, las universidades privadas, CIBS, MEIPE y CIDE, conocernos como comunidad, hacer proyectos en conjunto que obedezcan a las problemáticas que se presentan en la zona, en la región. Un asunto que tenemos ahí pendiente con los posgrados es que nuestros estudiantes de posgrado puedan divulgar lo que encuentran en sus investigaciones, los hallazgos que puedan servir para la toma de decisiones y para la mejoría de todos los niveles y en todas las regiones. Esa posibilidad yo la aplaudo, la reconozco. Es un deseo que teníamos mucho tiempo y espero que esto se siga consolidando, invitando a más profesores, investigadores, estudiantes a este tipo de actividades y a los equipos de investigación. Muchas gracias, doctora Nayeli. Justamente la formación de cualquier proyecto de investigación educativo, ¿no?, implica cierta complejidad y desde cada investigador una postura a la que nosotros podemos sumarnos o también podemos compaginar. En ese sentido, quiero dirigirles la siguiente. ¿Qué caminos recorridos, hallazgos y o retos han enfrentado como equipo de investigación? Comenzamos nuevamente, doctor Aníbal. Sí, las comunidades de aprendizaje en y para la vida no solo se dan en los consejos técnicos escolares, sino en esos colectivos, en ese seminario, también se está formando esa comunidad. Yo me siento muy satisfecho porque cuando me invitan a este equipo de investigadores, pues me acerco con algunos temores, tengo que decirlo así, porque en otros equipos que había participado, percibía pues cierto egoísmo entre estas comunidades, entre estos integrantes de estas comunidades. Sin embargo, aquí no se trata de trayectorias ni de especialistas, se trata de voluntades que se suman para lograr proyectos comunes. Y eso es lo que quiero destacar en esta iniciativa de este proyecto de investigación. Los compañeros, al hacer esa revisión de la política y del estado del conocimiento, se empiezan a cuestionar sobre el concepto de interculturalidad y cómo es que nace desde el indigenismo y en donde se cree que, pues de alguna manera, es un concepto que debe estar en el territorio de lo indígena, donde la educación intercultural es para los indígenas y por eso se crearon las escuelas interculturales bilingües en contextos y en territorios específicos. Sin embargo, esa diversidad tenemos que reconocerla en todos los grupos y ahora lo interesante es que queremos ver esa interculturalidad en escuelas en diferentes contextos, no solo en donde están esas escuelas interculturales bilingües. Algunas de las preguntas, de las interrogantes que nos hemos hecho es ¿cómo se percibe el planteamiento curricular desde las políticas de la educación de la interculturalidad? ¿Cómo se percibe el trabajo de la interculturalidad en la cotidianidad, en los espacios áulicos? ¿Cómo es que las escuelas toman en cuenta esas políticas en sus tomas de decisiones para hacer sus proyectos de mejora continua, por ejemplo? ¿De qué manera se da seguimiento? Pues atender esa diversidad y ese reconocimiento que todos somos diferentes. Hasta el momento, en el camino recorrido, es que se puso a prueba un instrumento que son preguntas abiertas que se aplicaron a directivos y a maestros de grupo y en donde estamos verificando si las preguntas nos dan las respuestas que estamos buscando. Se invitaron a algunas personas de manera directa y bueno, ahorita estamos en la fase del análisis de ese instrumento, de ese pilotaje, pues ahora sí para ir a los 12 contextos que tenemos perfilados para hacer el estudio. Y bueno, también quiero recuperar algo que decía la doctora Liliana, que no se trata de hacer un conocimiento nada más para especialistas, sino que regresar a la comunidad. O sea, documentar qué es lo que está pasando en esa escuela, diseñar herramientas, instrumentos, colaborar con los maestros de grupo, con los directores
y entonces también verificar qué es lo que pasa cuando se implementan ciertos mecanismos para poder promover esa educación intercultural. Muchas gracias, doctora Aníbal. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué caminos, recorridos, retos nos hemos enfrentado como equipo? Espero representar a mis compañeros. Creo que uno de los caminos que recorrimos como equipo en la participación en el seminario es la misma comprensión del sentido del proyecto Recrea. Esta comprensión, digamos, discursivamente se vuelve fácil, pero cuando hablo de una comprensión implica un cambio de paradigma a los que estábamos formados en la vieja escuela, por mencionar de alguna manera, porque siguen siendo métodos de investigación interesantes, pertinentes para ciertos objetos. Pero este cambio de paradigma implicó un aprendizaje primero para nosotros como investigadores y segundo, saber lo que conlleva hacer una investigación auténticamente colaborativa en comunidad, donde el investigador se suma a otro equipo de agentes educativos que no se le concibe como el que sabe, el que aplica, sistematiza y produce conocimiento para publicarlo solamente en revistas. Esta visión implica una situación compleja porque todos participarían en toda la comunidad, todos los actores internos y externos a la comunidad en una problemática donde todos auténticamente quieren resolver. No es una investigación descriptiva y el investigador la investigación es una herramienta que se suma a los saberes de los otros miembros de la comunidad. Entonces, en la construcción de un conocimiento horizontal, como decía Aníbal, implica no nada más un cambio de paradigma en el investigador o en nuestro equipo de investigadores. Implica saber hacer discursos, comprensiones y transformaciones en conjunto. Esto es una reaprendizaje respecto a los que tenemos ya algunos años investigando desde otros paradigmas, ¿no? En este saber hacer una construcción colectiva de conocimiento implica una capacitación, implica identificar en qué sentido sí estamos capacitados para colaborar en los equipos, en las escuelas como investigadores, desde cómo nos formaron en las instituciones de educación superior de la Secretaría, pero también detectar desde qué aspecto tenemos que capacitarnos como colectivo en las escuelas para hacer este tipo de investigación desde la perspectiva de Recrea. Una posición colaborativa de construcción horizontal de conocimiento que no es fácil ni solamente discursiva. Implica un cambio de paradigma que se asume en comunidad, en contexto y no solamente en escritorio como a veces nos tienen catalogados a los investigadores. Bueno, uno de los principales retos que hemos enfrentado a lo largo de este año de trabajo y de reuniones ha sido precisamente poder trabajar de manera multidisciplinaria, poder congeniar, como bien lo mencionaba la doctora Liliana, con especialistas de otras áreas totalmente diferentes a las nuestras y efectivamente, como lo menciona, ha sido de gran aprendizaje. Hemos aprendido bastante de lo que pasa en los diferentes niveles de educación y hemos tenido que abrirnos a otras opciones de mirada con relación a la investigación, con lo que sucede en el preescolar. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando un proyecto de preescolar y estoy maravillada de todo lo que pasa en el preescolar y que uno desconoce cuando uno trabaja en educación superior. Y me ha permitido esta oportunidad y esta opción, y ha sido una oportunidad igual para mis compañeros de equipo, poder reconocer, valorar, apreciar, incluso hasta determinar
¿cuál es el valor de la educación desde lo más básico, en la educación básica, en la secundaria, hasta que llegan a estudiar un doctorado? Ha sido muy interesante poder tener esta posibilidad de miembros en el equipo con diferentes facultades, con diferentes profesiones, con diferentes líneas de investigación y poderlas poner en común y aprender de todos, porque aunque hacemos investigación, también es una realidad que hacemos cada quien diferente investigación, con diferentes enfoques, con diferentes teorías, incluso con diferentes fines. Y cuando empezamos a ver que hay ciertos productos que podemos hacer entre un equipo de 5 o 6 especialistas de diferente área, pues es bastante gratificante. Me parece que ese es uno de los principales retos, la parte de los egos de los investigadores, poder dejarlos de lado y asumirnos que podemos tener aprendizajes nuevos a pesar de los años que se tiene investigando, ¿no? Esa ha sido una gran satisfacción. Muchas gracias, doctora Nayeli. Bueno, justamente hay coincidencias en esta visión de cómo se debe hacer ahora la investigación, cómo debemos integrar a las comunidades educativas que conforman el sistema en Jalisco. Y justo nuestra última pregunta que vamos a dirigir es esa. Desde las diferentes líneas de investigación que ahora representan los colegas doctores y posteriormente platicaremos acerca de ello, la pregunta es, ¿qué expectativas esta línea genera de los diferentes agentes educativos, ya sean docentes, directivos, supervisores, y cómo pueden ellos aportarle a estos procesos de investigación y mejora? Adelante. Sí, pues quiero retomar la idea que nos comparte la mirada Recrea, que nos señala pues un posicionamiento desde el nosotros, vivir con los demás, ser, estar, pertenecer. Y entonces el objeto de estudio que nosotros estamos delimitando, pues está recurriendo pues a la interculturalidad crítica. Y esto significa efectivamente que nos estaremos vinculando pues con esos agentes educativos que nos están colaborando con esta investigación. Y por cierto, pues quiero también reconocer y agradecer ya las aportaciones de egresados de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, señoritas que pues de alguna manera se titularon por tesis de investigación y que estamos seguros se van a incorporar en la siguiente fase. Es uno de los retos que tiene también el seminario, y ellas pues ya se están empapando sobre este nuevo objeto de estudio y están muy dispuestas a estar con esta mirada Recrea. Creo que el profesor, más allá de una cuestión de la docencia, claro que puede investigar, claro que puede proponer, y por ello también me da mucho gusto que veo aquí en el público jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, de otras escuelas normales, a quienes les saludo y les reconozco que tengan ese interés por la investigación. Como equipo de investigación tenemos pues retos. Fue muy complicado coincidir en las reuniones, fue también muy complejo establecer ese diálogo empático y también pues desaprender, porque ya lo decían que pues tenemos ciertas miradas sobre cómo hacer el conocimiento y pues tuvimos que lograr esos puntos de acuerdo. Ahora cierro mi participación pues haciendo una invitación a los maestros de los diferentes niveles educativos, porque esta investigación no es para que se guarde, sino para que ustedes que están en el contexto específico podamos documentar estas experiencias y entonces los tomadores de decisiones puedan escuchar desde la práctica, desde esas producciones, lo que se requiere. Sé que, por ejemplo, las fichas instruccionales tienen ya presente estos enfoques. Bueno, pues vamos con la retroalimentación. Documentemos qué está pasando con ese trabajo que se está haciendo en la educación intercultural. Sí, sin duda, son aportaciones muy importantes que nos están ayudando a la transformación de nuestro Estado y a su refundación. Muchas gracias. Doctora Liliana. Bueno, yo creo que en este momento, porque recién arranca el proyecto, hay muchas expectativas. Una de las expectativas que creo son ambiciosas, pero posibles, con un proceso muy intencionado y de voluntad de toda la estructura, es entender que es la postura que tiene Recrea se refiere a intervenir la realidad educativa para su mejora
por un lado, desde la complejidad y lo sistémico. Ya no dirías lo que anteriormente se comentó, que es importante tener esta otra postura de la investigación, que desde mi punto de vista se requiere de capacitación, se requiere de experiencia, se requiere de ir en sitio, y como se requiere de ir en los sitios, en los lugares, en las escuelas, pues se requiere la colaboración de todos los actores. Y retomando un poco de la complejidad que ya un poco se mencionaba en el carácter de interdisciplinario, se agregaría, además de las disciplinas teóricas que cada una de las escuelas puede aportar, se agregaría lo colaborativo de otros actores. En esta colaboración entre expertos, investigadores y de otras disciplinas, más las otras personas de la comunidad, es el diálogo horizontal que decía que debemos saber, que nos debemos de capacitar. En el sentido de la complejidad de que todas estas dimensiones deben de ser trabajadas. Lo sistémico implica que todos somos corresponsables de lo que pasa en la educación. Corresponsables es no solo del investigador, no es solo del directivo, no es solo del supervisor, no solo de los padres de familia, pero todos vamos por el mismo camino. Entonces, cuando decimos todos vamos por el mismo camino, significa que uno de los retos es saber que la colaboración lo hemos escuchado mucho, pero realmente no se ha impulsado en este sentido de la visión recrea. Ese sentido de que la investigación entre los demás compañeros tenemos el objetivo de transformar. Y en este objetivo de transformar, en las expectativas de los directivos, supervisores y otros tomadores de decisiones, no será ya solo, que es muy importante, no peyorativo, la autorización desde su liderazgo participativo para motivar y convocar a toda su comunidad, porque es un líder que está al frente de las escuelas, ya sea como desde la supervisión o desde la dirección, o los mismos maestros, porque maestros con un auténtico liderazgo, implica que no solamente se autoriza, implica su participación y de todos los docentes también, y padres de familia y alumnos. Y esto es un reto, porque son discursos, son comprensiones, conocimientos que todos tienen su valía y la buena intención de mejorar, pero integrarlo en una transformación es un reto. Gracias. Doctora Nayeli. Bien, pues retomo lo último que mencionó la doctora Lili con relación al papel de los directivos para que los docentes puedan sistematizar su práctica, hacer investigación. Efectivamente, los directivos, los supervisores, en algunos casos los mismos profesores tienen que crear o tenemos que crear las condiciones para hacer investigación. Desafortunadamente, todavía hay una verdadera desconexión entre lo que sucede en los diferentes sistemas en educación, y ese es un problema que hemos estado afrontando desde hace muchos años y que yo les insisto a mis estudiantes en el aula, que finalmente lo que sucede en el aula es nuestro microuniverso para poder hacer algo de investigación, para poder recuperar lo que pasa en ese espacio y poder procesarlo y después divulgarlo. Pero para ello sí necesitamos que haya las condiciones necesarias de parte de, como bien lo mencionaba la doctora Lili, la comprensión de lo que vale la investigación, de lo que puede aportar y de lo que representa para el docente, saber qué está pasando, cómo están aprendiendo sus estudiantes, qué efectos se tienen, en dónde me estoy equivocando, si es una cuestión de didáctica, si es una cuestión de tiempos. Hay tantas cosas que indagar, pero sí se necesita voluntad política, voluntad académica y mucho deseo de parte de los docentes de cambiar lo que sucede alrededor de nosotros. No solamente la responsabilidad está en los directivos. Doctora Nayeli, y justamente
en ese tenor, ahora que escuchamos las diferentes voces y experiencias de nuestro colectivo de investigación, queremos regresarles la pregunta. ¿Cómo les gustaría colaborar con el seminario de investigación de tal forma que responda a las necesidades de su escuela o zona o en el área en el que desempeñas en el ámbito educativo? Es nuestra última pregunta, y para darles la voz, ya sea de forma presencial o virtual, pues los invitamos a responder también en esta pequeña liga de Menti, o bien tomar la palabra, por supuesto, a quienes nos acompañan en este momento, escuchar después de esta plática que también se encuentra esbozada en esta primera edición de la investigación educativa Recrea desde la CEMEC, desde el seminario permanente. Quisiéramos escuchar cuáles son esas direcciones, necesidades o formas en las que ustedes podrían colaborar dentro de sus espacios educativos. Tienen la palabra. Aquí está el QR de este lado. Si ustedes activan la cámara, creí que se había escapado, pueden ustedes escanearlo y van a encontrar una pregunta rápida en la que pueden dar respuesta y vamos a tratar de leerlas. Si en este momento no nos sentimos con la valentía de tomar la voz, ¿verdad? También queremos escucharles. Como investigadores tenemos esa curiosidad nata y pues queremos saber cómo seguir construyendo comunidad desde el proyecto de Recrea Jalisco. En esos 2 minutos de ciencia creativa, como lo mencionamos ahí, los invitamos a dar respuesta, y si alguien quiere levantar la mano, acercamos el micrófono. Déjenme, voy a ver si tenemos ya alguien que haya respondido. Adelante. Ay, permítame, ahí voy. Buenas tardes. Bueno, ahora en mi camiseta de educadora, yo creo que la forma en que puede colaborar el seminario de investigación a las escuelas es acercarse y dar a conocer lo que se está produciendo. Hay mucho conocimiento que se produce en la educación, grandes académicos destacados, pero en las escuelas se desconoce totalmente todo eso. Entonces, ¿cómo podemos, si queremos empezar a hacer comunidad con las escuelas? Pues primero considero que una cosa es difundir lo que se hace en posgrados, en las normales, en todas las universidades pedagógicas y en los espacios del nivel superior, qué se está haciendo en investigación para bajarlo y darlo a conocer a través de catálogos, de seminarios, de congresos con maestros, con docentes. Bueno, ahorita este espacio de Recrea es muy bueno, pero a veces como se dispersa tanto que pudiera hacerse más cercano por zona, por sector educativo, por nivel escolar, no sé, promover seminarios de investigación y de diálogos con los docentes. Creo que sería muy bueno, primero para conocer la investigación que se está haciendo y en segunda, integrarse a los equipos de investigación, también valorando el saber práctico que los maestros desarrollan cotidianamente. Muchas gracias, doctora. Aquí en línea ya nos están sistematizando nuestra práctica, llevando de la mano la investigación-acción. Me gustaría que nos reuniéramos mediante consejos técnicos de forma más activa con los investigadores, llevar una parte de la investigación con las escuelas para poder llevar a la realidad los proyectos de Jalisco, aportar de mi investigación y que sea dada a conocer a la sociedad. Ahí tenemos algunas de las ideas que vamos a llevar a la práctica desde este seminario. ¿Alguien más? Tenemos la voz de la Ana. Yo considero que además de las que ya se han aportado, a mí me parece que es fundamental recuperar el saber de los agentes en educación. Tenemos mucha sabiduría de maestros y maestras que no se ha retomado, que no se ha escrito, que no la conocemos. Hay un gran saber de colonizar que tendríamos que decolonizar. Y en ese sentido yo le aportaría mucho a la decolonización del saber a partir de la recuperación del saber de estas comunidades y cómo esto a su vez nos va a retroalimentar
para de ahí generar también nuevo conocimiento. Sí, gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Tenemos del lado izquierdo. ¿Alguien más? Maestro Alejandro Genaro. Y bueno, entonces, compartiendo experiencias de éxito y resultados de la investigación aplicados en los centros de trabajo. Compartir y aplicar. Adelante. Pues es aprovechar lo existente, principalmente tenemos algunos elementos que siempre favorecen o contradicen nuestro esfuerzo, y es que propiamente con lo de la pandemia se nos cuestiona otra vez a los maestros o a la institución cómo podemos sacar adelante todo este proceso. Yo sé que se establece todo el empuje y todas las atenciones. Sin embargo, esto es lo que ya estamos elaborando aquí. De alguna manera tenemos que convencer a los padres de familia. Ya está, por ejemplo, el Recrea Challenge. Ya estamos adentrándonos a nuevas formas de trabajar para darle sentido a la labor de la mujer, a la inclusión, a la diversidad que es todos nuestros estudiantes y las personas con las que están alrededor de nuestros estudiantes. En sí es una tarea en donde debemos cambiar inclusive nuestra manera de expresarnos. Para el nivel en que yo me desarrollo, que es secundaria, el desarrollo de la inclusión y la integración maneja, todos nos decimos valores, pero los valores para hacerlo esto posible de equidad, igualdad, en lo que me ha tocado y que lo he llevado nada más en mi grupo y a los que se han conformado cuando me ha tocado la prefectura, es la palabra de honestidad, humildad y generosidad. Estoy orgulloso de los padres que tengo. Estoy orgulloso de la escuela que tengo. Estoy orgulloso de todo lo que me acompaña. Soy afortunado. La parte de la gratuidad, a veces nomás porque nos llegan los mensajes a nuestro celular, lo vemos, pero muy pocas veces lo compartimos. Si hacemos esta reflexión de qué nos escuda para que nuestra misión y visión como escuela refuerce los espacios para investigar y encontrar todas las virtudes que hacen de nuestro Jalisco y de nuestro país especial, así como herramienta para el futuro de otros países.